que ya el tiempo comienza a mejorar, ya el ánimo cambia, venimos saliendo de un frío invierno, entrando a la primavera y ya tenemos días más cálidos, más bonitos. Y yo recuerdo de la vida, de la vida que el mes de septiembre me gustaba mucho de niño, ¿no? Porque a uno que le encantaba salir a jugar y jugar yo vivía en tuve oportunidad de vivir en una casa quinta que se llamaba, que son unas casas con una especie de parcelas más chiquititas. Entonces ya en septiembre comenzaba a salir el pasto, era... Gracias, César. Era bonito, entonces en septiembre yo ya sabía ya que el tiempo de empezar a jugar era era diferente, ¿no? Venían las fiestas, sabíamos que teníamos vacaciones en el colegio, mis papás iban a estar en la casa, se podía salir, y ya después, bueno, octubre venían otros feriados, de ahí se venía mi cumpleaños, llegaba diciembre y sabíamos que terminaba el año escolar. Navidad, Año Nuevo, vacaciones. Y para mí de niño, vacaciones significaba irse a la casa de mis abuelos o de mis tíos en el campo. Y ahí era todo el día ser regaloneado y jugar. Y recuerdo que siempre antes de ir, obviamente nuestros papás nos juntaban con mi hermano y nos daban las reglas. Pórtense bien, háganle caso a sus abuelos, a su tío. No vayan a sacarles cosas al cultivo adentro donde están los tomates, el choclo, las papas. No, no vayan a sacarle las cosas. No molesten a los animales, no jueguen ahí si tienen tremenda parcela, porque tienen que ir a jugar donde están los caballos, las vacas, las gallinas. No vayan al río. En este tiempo el regadío se trae todos los pesticidas que le echan a los cultivos, así que no vayan a bañarse al río. Y por favor, nos decía, no jueguen en la paja. Y claro, después venía la trilla, se junta la paja. Decía, porque si ustedes juegan ahí, después los animales en el invierno no se la comen. Nosotros, sí, papá. Partíamos. Llegábamos donde... ¿Y qué cree usted que es lo primero que hacíamos? Teníamos una habilidad tremenda para en menos de una semana hacer todas esas cosas. Y recuerdo que jugábamos, hacíamos muchas cosas y claro, en esos días íbamos y sacábamos papas, sacábamos choclos, sacábamos una serie de cosas y había que cocinarlas. Así que hacíamos una fogata con mis primos. Y en esos años, bueno, todavía algunas familias lo hacen, pero mis tíos tenían unos pinos, entonces en Navidad cortaban una rama de pino grande y eso era el árbol de Navidad. Obviamente con el calor eso se va secando, así que después había que botarlo. ¿Qué creen ustedes que hacíamos nosotros? Tomábamos ese pino, lo encendíamos y parecíamos verdaderos salvajes gritando alrededor de esa tremenda flama que duraba como, no sé, 2, 3 minutos. En eso se consumía el pino y después cocinábamos la cosa. Y llegaba el día en que se trillaba y que se empezaba a juntar la paja. Y la acumulaban al lado de un sauce gigante que había y eran como 2 metros de paja. Era inevitable. Nos subíamos a un sauce, yo le digo, unos 3 metros de altura y nos lanzábamos. Y por esas cosas de la vida, no sé si a usted le ha pasado, pero uno como que ve ese tiempo, el vuelo ese, en cámara lenta. Ahora, yo creo que en esto influía porque yo en pleno vuelo, en el horizonte, vi a mi abuelo y a mi papá mirándonos. Marco 4:23. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por tener esta oportunidad de reunirnos, de cerrar un tema que comenzamos el domingo pasado y que hoy esperamos, Señor, poder concluirlo de manera
satisfactoria. En tu nombre así lo pedimos. Amén y amén. Toda esta introducción por un versículo. El que tenga oídos para oír, ¿cierto? Que oiga, que entienda. Esta frase, la verdad es que Cristo la dice en distintas ocasiones y en distintas situaciones. Por eso que tomé este versículo, ¿cierto?, por decirlo así, fuera de su contexto, porque cada vez que él lo dice hay un contexto detrás, pero el fondo siempre es el mismo. Y si usted revisa las escrituras del Antiguo Testamento, lo dice. Va a haber tiempo en que el hombre tendrá oídos, pero no oirá, tendrá ojos y no verá. Estando Cristo entre nosotros, estando ahí presente, el hombre, a pesar de tener oídos, no escuchaba. A pesar de tener ojos, no veía. Han pasado 2000 años y usted cree que este versículo sigue aplicando. El hombre sigue sin querer escuchar. En estos tiempos que son súper acelerados, queremos todo rápido, queremos respuesta pronto, seguimos sin querer escuchar. Realmente escuchar. La semana pasada hablábamos de aquellas cosas que nos iban alejando, que nos alejaban del gozo de vivir. Algunas cosas, obviamente son muchas, hablamos de algunas en particular. Y hoy día quería abordar la segunda parte, por qué nos está faltando para volver a tener el gozo y escuchar en esto que Cristo nos está diciendo. Y para eso me voy a ir a una historia muy interesante de Moisés, cuando Dios le habla a Moisés. Y fíjese que lo lindo que tiene en la historia de Moisés es que es independiente si usted está por primera vez, si usted lleva muchos años en la iglesia, si usted es un conocedor o no de la palabra. Yo creo que todos de una u otra forma hemos escuchado hablar de Moisés. Y hemos escuchado hablar de algunas de sus historias. Y le doy un poco de contexto, porque yo voy a estar leyendo Éxodo 3, pero Moisés nace en un tiempo complejo, en un tiempo difícil. Después de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, y Faraón dice, este pueblo está creciendo mucho y voy a empezar, o hay que matar a los niños. En ese contexto nace Moisés. Sabemos que su mamá lo tiene un tiempo, lo logra ocultar, luego lo entrega a las aguas. Y Moisés llega a los pies donde estaba una de las hijas, ¿cierto? Una princesa. Y es tan hermoso y ella decide adoptarlo. Y su hermana, que estaba presenciando todo, le presenta a la mamá para que lo cuide. O sea, todo lo que usted le entrega al Señor, el Señor, de una u otra forma, se lo devuelve. Y ahí crece Moisés, 40 años. Él no pasó necesidades. Él no tuvo urgencias. Él siempre tuvo una comida. Disponía de todo aquello, hasta que él abre sus ojos y ve lo que realmente está sucediendo con su pueblo. Pero él decide actuar por cuenta propia. Y en ese momento es cuando él mata, ¿cierto?, a un egipcio, y eso lo obliga a huir. Huye al desierto de Madián. Ahí conoce a su esposa, se casa, y pasa 40 años más en el desierto, apacentando ovejas. Yo me imagino que para Faraón eso ya era un castigo más que suficiente. Este tipo está haciendo el trabajo más fome que hay ahí, las ovejas no hacen nada, él está en el desierto, más encima ni siquiera las ovejas son de él, son del suegro. Pero 40 años en el desierto, y es en este contexto en que se da este relato. Vamos a ir a Éxodo 3, del 1
al 8. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque la zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de una zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Este es un relato muy interesante. Es lindo, es maravilloso imaginarse toda esa situación, ¿no? Y me quiero concentrar en tres ideas centrales y una respuesta, por decirlo así, de lo que aquí encontramos. El primer punto de ellos tiene que ver con que Dios nos habla cuando prestamos atención. Nótese en algo. Moisés llevaba 40 años apacentando rebaños en el desierto. Que en el desierto se queme una zarza es normal. En 40 años Moisés tiene que haber visto antes una zarza quemarse. Usted lo ve, hay incendios forestales a veces que no entendemos de dónde, pero se producen. En el desierto eso es algo habitual. No sé si es algo que pase todos los días, pero ocurre. Y en 40 años estoy seguro de que Moisés tiene que haber visto. Ahora, aquí hay un detalle. Porque ¿qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? ¿Que la zarza estuviera ardiendo? ¿Qué fue lo que a él le llama la atención? Dice que él se dio cuenta que la zarza no se consumía. Ahora, actualmente en el desierto del Sinaí hay un monasterio, el monasterio de Santa Catalina. Se me olvidó enviar unas imágenes, ¿verdad? Pero hay un monasterio que tiene miles de años y se caracteriza porque en toda su historia siempre se está orando. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y en ese monasterio ellos dicen que ahí está la zarza que vio Moisés. Y la zarza que muestran, pues hay imágenes, debe tener unos 3 a 4 metros de altura, por unos 3 metros de ancho. O sea, es un árbol gigantesco. Yo les decía que yo quemaba el árbol de Navidad y eso se demoraba 2 a 3 minutos. ¿Cuánto cree usted que un árbol de ese tamaño puede demorarse en consumir? ¿15 minutos? ¿20 minutos quizás? O sea, para que él se diera cuenta que la zarza no se estaba consumiendo, tendría que haber prestado atención. El asunto es, ¿cuánto tiempo tenemos que ponerle atención a la vida para darnos cuenta que Dios
sí está presente? ¿Cuánto tiempo tenemos que mirar la zarza para entender que Él sí está? Fíjese que encontré una nota y ahí aquí fue que yo empecé a leer mucho, a estudiar, de Lawrence Kutcher. Es un rabino norteamericano. Él se caracteriza porque es estudioso de la palabra, de la Biblia, ha publicado muchos libros y en uno de sus libros habla de este tema y él dice, y cito, la zarza en llamas no fue un milagro, fue una prueba. Dios quería averiguar si Moisés podía prestar atención durante más de un minuto. Cuando Moisés lo hizo, Dios habló. Porque muchas veces nosotros vemos, estamos, pero en realidad no vemos ni estamos. No prestamos atención. A mí tengo una costumbre de escuchar los partidos de fútbol en la radio. Siempre me gustó, era algo que hacía de niño con mi abuelo. Claro, hoy en día lo hago con audífonos. Y aquí algunos me van a entender. Entonces yo estoy escuchando los partidos y a veces mi señora me habla. Y yo escucho... Pero cuando la veo, sé que estoy en problemas. Deja sacar los audífonos. Estamos, pero no estamos. Nos hablan, pero no escuchamos, no prestamos atención. Nos distraemos con facilidad. Podemos estar aquí, pero no prestar la suficiente atención como para darnos cuenta que al lado suyo la zarza está ardiendo. Está el Señor, está presente. Dios nos está diciendo que debemos quitar todas estas distracciones de nuestra vida. ¿Quieres que Dios te escuche? Presta atención. Quita las distracciones. Concéntrate lo suficiente en tu oración, en tu lectura, en un devocional, en la adoración, no lo sé. Pero enfócate, concéntrate en eso y verás que la zarza aún está ardiendo y que no se consume. Pero es necesario que prestemos atención. Algunos dicen, me gusta venir aquí, me gusta estar en la iglesia. Cuando estoy acá en la iglesia siento la presencia del Señor, siento la presencia del Espíritu. Pero el Señor está en todas partes. ¿Será acaso que aquí prestas atención, pero en cuanto cruzas la puerta ya te distraes? ¿Será que afuera dejas de oír a pesar de que el Señor te está diciendo el que tenga oídos para oír, que escuche? Y esto me lleva al segundo punto. Cuando Dios te hable, tú responde. Ahora que ya un poco me están siguiendo hacia dónde voy, cuando Dios te hable, ¿qué va a responder usted? Heme aquí. Cuando Dios te nombre, simplemente di, heme aquí. Que no sea como Adán, que Dios pregunte, Rafael, ¿dónde estás? Débora, ¿dónde estás? Porque a Adán le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Porque Adán se había escondido. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía. Pero le tiene que preguntar porque como que algunos nos andamos escondiendo, como que algunos, sí, queremos, pero al minuto en que Dios nos habla, es como que nos escondemos. Es rara esa situación. Pero muchas veces
lo hacemos, no sea como Adán. Y Dios a varios les habla y varios dijeron, heme aquí. Samuel también, cuando le habló, también le dijo, heme aquí. No se esconda. Con mucha facilidad nos distraemos. Y por eso que no le respondemos al Señor. Y vamos a hacer un ejercicio súper simple. ¿Cuántos de los presentes tienen teléfono, lo que hoy día llamamos teléfonos inteligentes? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos, teniendo ese teléfono, si quisieran y tienen un contacto fuera de Chile, donde sea, son capaces de comunicarse con esa persona, ya sea a través de WhatsApp o alguna red social o directamente? Todos. ¿Cuántos en su teléfono pueden ver un video? Una serie quizás, a lo mejor tienen una aplicación para ver series. ¿Cuántos en su teléfono tienen algún juego? Y después nos preguntamos, ¿por qué no soy capaz de concentrarme? Y les estoy nombrando una sola cosa. No estoy hablando de la distracción que usted pueda tener por atender a sus hijos, por las presiones en el trabajo, por el tema de los estudios, el colegio. O sea, vamos sumando cosas que nos distraen. Antes que Dios hablara, Dios quería descubrir si Moisés prestaría atención por más de unos minutos. Cuando Moisés notó que la zarza no se consumía, Dios habló. Entonces, ¿será la clave de lo que nos está pasando hoy en día? Queremos escuchar la voz de Dios y decimos, no escucho al Señor. ¿Será acaso que Dios está esperando que prestemos atención por más de un minuto? Pero que le prestemos atención. Es cierto que en ocasiones es bueno, uno escucha alabanza, escucha una palabra mientras está haciendo cosas, pero la verdad es que no estás prestando atención y captaste una cosa, captaste otra cosa, pero no te diste cuenta de todo lo que allí estaba encerrado. Debemos poner la suficiente atención como para descubrir un milagro antes de quedarnos dormidos. Qué diferente sería para nosotros si viviéramos conscientes de la presencia del Señor en todas partes. A veces decimos, o tratamos temas, o conversamos temas, y decimos, no lo queremos espiritualizar todo, pero la verdad es que todo tiene que ver con Dios. No podemos separar las cosas. Es que mi trabajo es del mundo secular. Todo tiene que ver con Dios. Es que yo escucho música. Todo tiene que ver con Dios. Entonces tenemos que empezar a entender, a discernir, ¿esto me hace bien o no me hace bien? ¿Esto me acerca o me aleja? Todo tiene que ver con Él. Él está en todas partes. Y eso me lleva al tercer punto. Tenemos que ser sensibles. Cuando Moisés se acerca, ¿cierto? Después que le dijo, ¿cómo le dijo? Heme aquí. Dios le dice, no camines más y quítate las sandalias. ¿Por qué Dios le pidió que se quitara las sandalias? Porque está en Tierra Santa y hay un significado. Es separar, ¿cierto?, nuestra contaminación de estar en Tierra Santa. Es un símbolo de respeto, de reverencia al Rey. Pero hay algo más también aquí oculto. ¿Cuántos de ustedes, si le tocan la planta de los pies, les da cosquilla? La planta de los pies son sumamente sensibles. Está llena de terminaciones nerviosas. Y una de las razones por cual se inventa el calzado es para justamente separar todas esas sensaciones que hay, ¿cierto?,
del suelo. Qué distinto sería nuestra vida si fuéramos más sensibles. Yo les aseguro que si yo hoy día les quitara sus zapatos y si fueran así para la casa, caminarían con más cuidado y se fijarían dónde están pisando. Yo hace años me acuerdo que el Luciano estaba enfermito y estaba tosiendo muy fuerte y ya nos dimos cuenta que podía vomitar. Así que yo salí muy rápido de la cama y fui a su pieza a verlo. Entré y no me di cuenta que en el suelo habían unos legos. Todos ya saben lo que se siente pisar un lego, ¿no? Ser sensibles. ¿Cómo cambiaría su vida si usted fuera más sensible a lo que le pasa a su esposa, a su esposo? Y no simplemente llegar a la casa después de un largo día de trabajo. ¿Cómo sería nuestra vida si fuéramos más sensibles a lo que están viviendo nuestros hijos? ¿Los criaríamos de la misma forma? ¿O quizás haríamos cambios? ¿Nos acercaríamos más? Ser más sensibles. Si fuéramos más sensibles, tal vez podríamos llegar a ser la sal y la luz, ¿no? Y no solamente estaríamos corriendo todo el tiempo de compra en compra, de compromiso en compromiso, de trabajo en trabajo, y estaríamos dejando pasar zarza tras zarza, oportunidad tras oportunidad, milagro tras milagros. Porque corremos, en estos tiempos, corremos y no prestamos atención. No nos estamos dando cuenta. Es como que usted va en un auto descapotable y la zarza le pega en la cara, pero usted sigue su camino y lo golpea y lo golpea y lo golpea. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que comencemos a prestar atención a lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué situación tenemos que vivir para estar más sensibles a lo que está ocurriendo? Vivimos en un tiempo acelerado, dejamos poco tiempo para lo que realmente es importante y eso ha llevado a que dejemos de prestar atención. Pero ¿qué ocurre? Que luego vivimos situaciones difíciles. ¿Y qué es lo primero que reclamamos? Señor, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás? Pero el Señor todo el tiempo ha estado ahí. No es que Dios se haya alejado de nosotros, para nada. Somos nosotros los que dejamos de prestar atención, somos nosotros los que dejamos de darnos cuenta, somos nosotros los que priorizamos otras cosas. Somos nosotros que hoy en día todo lo relativizamos. Poco a poco hemos ido perdiendo el temor de Dios. No tenemos convicción de pecado. Creemos porque hicimos algo malo y no nos pasó nada. Entonces no pasa nada. Pero sí pasa. Solo que, como decíamos la semana pasada, es muy paulatino. Justamente para que usted no se dé cuenta. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que estamos con la soga al cuello, cuando ya el agua nos está ahogando, ahí recién
Y le reclamamos al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Hey, Señor, ¿dónde estás? Pero siempre ha estado. Dios siempre está con nosotros. Y leímos, ¿cierto? Esta historia de Moisés. Y hay una respuesta que Dios da ahí. Que a veces uno como que no va en el mismo hilo, pero está ahí mismo. Éxodo 3, versículo 7. Voy a leer, de lo que ya leímos, voy a volver a leer este versículo. Dice, luego el Señor dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. ¿Usted cree que Dios estaba por allá lejos, sentado en su trono, mirando a la distancia, pidiéndole a alguno de sus ayudantes, oye, ¿qué estará pasando allá abajo? Todos hemos escuchado decir que Dios es omnipresente, está en todas partes. Él no escuchó porque le contaron. Él escuchó porque estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Solo que nosotros nos fuimos alejando. Solo que nosotros dejamos de prestar atención. Nos cuesta prestar atención. Es algo que como iglesia se conversa. ¿Cómo entrego el mensaje, cierto, en estos tiempos? Porque todo es como súper rápido. ¿Por qué? Porque nos cuesta prestar atención. Nos cuesta escuchar. Sobre todo cuando no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Cuando no es agradable a nuestros oídos, entonces ahí dejamos de escuchar. He visto y he oído. Dios lo sabe porque siempre estuvo entre ellos, siempre estuvo presente, siempre estuvo entre sus hijos. Dios siempre ha estado ahí, pero debemos buscarlo y decirle, hey, aquí estoy. ¿Cómo cambiaría su vida si en la mañana usted al despertarse dijera, hey, Dios, aquí estoy, heme aquí? Y si quiere tener un día maravilloso, después mire a su esposa y dígale, aquí estoy, para ti. Cambia totalmente la atmósfera. ¿Cómo cambiarían las cosas si en tu mañana le dijeras a Dios, Señor, heme aquí, aquí estoy, no me estoy escondiendo, no quiero arrancarme de ese tema que me ha costado abordar? Porque hay temas que nos cuesta abordar y los queremos eludir. No espere a que Dios le diga, ¿dónde estás? Sino que usted dé el paso y diga, heme aquí. Porque Dios dice que sí escuchó. Dios dice que Él Él ha escuchado y que los va a liberar. ¿Y dónde los va a llevar? Dice, a una tierra donde fluye leche y miel. Pero para eso tenemos que prestar atención y decir, heme aquí. Y con esto voy cerrando. Le pido a los chicos que se vayan preparando.
Si me bajan también las luces. El hecho que en este tiempo nosotros quizás hemos dejado de prestar atención, hemos olvidado ese tiempo con Dios, hemos dejado de cultivar nuestra relación con el Señor. El hecho de que no nos estemos dando cuenta que la zarza está ardiendo no significa que la promesa de Dios se deje de cumplir. Porque el Señor sí está presente. El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Vamos a Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si tan solo nos postráramos, si tan solo pudiéramos tener un momento íntimo de oración, si tan solo lo buscáramos, si realmente nos diéramos el tiempo de buscarlo, de adorar, de soltar cargas, quitar distracciones. Si usted comenzara nuevamente a buscarlo fervientemente, si usted quiere buscar una relación con Dios, si usted lo busca de corazón, va a ver que la zarza está ardiendo, que nunca dejó de arder. Cuando usted preste atención, cuando usted se dedique, ¿cierto? y esté concentrado en esto, Él va a responder. Él va a responder una vez más, nos va a sanar, nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a guiar para tener esa vida que nos dice, esa vida en abundancia que decíamos. No es una vida donde tenga muchas cosas, sino de vivir la vida, de disfrutar la vida, de volver a ser agradecidos. ¿Cuánto gozo hemos perdido y dejamos de ser agradecidos? ¿Por qué? Porque dejamos de buscarlo. No queremos pasar tiempo con Él. No queremos tener esa intimidad con Él. Y Él nos dice, si tan solo mi pueblo se humillara. O sea, se rinde, se postra, me busca. Si oraren, si buscaren mi rostro, entonces yo los oiré. Dice, yo oiré del cielo, pero los perdonaré, los sanaré. Siempre Dios ha querido hacer eso, siempre está en su plan, mandó a su Hijo para redimirnos, pero no quisimos oír. Y muchas veces hoy no estamos oyendo porque no prestamos atención, porque no lo estamos buscando. Busque al Señor en todo tiempo, en todos sus planes, en todo lo que usted quiera hacer, todo lo que usted quiera emprender. Busque al Señor. Padre,
Yo te busco, Señor. Yo te busco en este tiempo. Yo te busco cada día. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. ¿Le parece si nos ponemos en pie y juntos nos guían en esta alabanza de simplemente buscar a Dios? Amén, Señor, y amén.